Buenas tardes. La ministra de Sanidad, Mónica García, parece que ha elevado a categoría o ha querido generalizar el problema puntual que ha ocurrido en una de las comunidades autónomas en España, en Andalucía, con el resto de comunidades autónomas. Entiendo la preocupación que puede haber en una consejería como la suya y por eso me gustaría empezar preguntándole si tenemos que estar preocupados los ciudadanos españoles, o en concreto los madrileños, por los programas existentes de prevención de cáncer de mama o de otros tipos de cáncer. Pues yo creo que ese es el principal problema que nos da a los gestores en salud y a los profesionales sanitarios, que la población pueda poner en duda la validez de estos programas de cribado. Creo que hay que transmitir un mensaje claro a la población de que los cribados salvan vidas porque detectan la enfermedad en personas que piensan que están sanas antes de que aparezcan síntomas, con lo cual hace que nos adelantemos al curso de la enfermedad y que en la mayoría de los casos podamos curarla. El problema que tenemos es que es una ministra que no está gobernando, que está haciendo oposición y que en vez de mejorar la sanidad y tranquilizar a la población informándola sin alarmar, lo que genera es desasosiego y desde luego conflicto que no mejora ni a ella desde luego ni a la población, que es mi fin de ser. Hablamos solo de la ministra, hablamos también de su número 2, del secretario de Estado, el señor Javier Padilla, que hasta hace no mucho, y así lo hemos visto esta semana, en redes sociales ha publicado mensajes, una persona que viene del Ministerio de Sanidad, del tipo que no sirven para nada esos cribados, que tienen poca efectividad. De hecho, en 2012, con motivo del Día contra el Cáncer de Mama, llegó a decir que era el Día Mundial de vender falsas certezas y sobreestimar los beneficios del cribado, llegó a decir, ¿no? Incluso ha hablado de pseudociencia. ¿Es un mensaje de irresponsabilidad o es que en el mundo incluso sanitario hay muchos detractores porque consideran que estos cribados no sirven para nada? Pues desde luego es un mensaje de irresponsabilidad y es lamentable que una persona, y además que es médico, haya llegado a un puesto de poder y de gestión sanitaria con estas afirmaciones, porque él mismo dice que si fue cuando tenía 29 años, mire usted, yo cuando tenía 29 años era médico, hacía asistencia y mi mayor preocupación era hacerlo cada vez mejor y salvar vidas. Y desde luego en las afirmaciones que hace está absolutamente fuera de toda la literatura científica y además del sentido común, porque cuando se hace un cribado, el cribado se hace para cambiar el curso de la enfermedad. Hay muchas enfermedades para las cuales no tenemos cribado, no porque no lo queramos hacer o porque no haya dinero, sino porque no hay forma de diagnosticar antes la enfermedad, o si la diagnosticas antes en una población asintomática no hay beneficio respecto a cuando haces el diagnóstico. En el caso concreto del cáncer de mama es una barbaridad las afirmaciones que está haciendo, primero por la forma de expresarlas, que ya eso tendría que ser alguien absolutamente apartado incluso de la profesión médica. Si yo tuviera algún compañero o alguien trabajando así conmigo, desde luego tendría consecuencias, sino que además alarma y confunde a la población. En la Comunidad de Madrid el cáncer de mama es el tumor más frecuente, llega a ser hasta un 13,8% me parece, pero aunque fuera más pequeño el porcentaje, si logramos salvar vidas con eso, ¿de qué estamos hablando? Hay que hablar más de salud que de enfermedad. Está demostrado desde hace muchísimos años con la implantación del cribado del cáncer de mama, que es algo además que culturalmente lo tenemos muy asimilado, que se salvan vidas, que se salvan mujeres, que son tratamientos menos agresivos y que desde luego nosotros vamos a seguir abogando porque se sigan promocionando y desde luego porque la adherencia a esos cribados en la población aumente, porque el problema en la Comunidad de Madrid, aunque hacemos invitación a unas 400.000 mujeres cada año, porque esto es bienal, es cada 2 años, al final solo se hace en la prueba el 55% de las personas a las que llamamos. Hemos abierto tardes, fines de semana para aumentar la adherencia, pero ¿qué ocurre? Que cuando no tienes síntomas piensas que a ti no te va a pasar, que eres un ser inmortal, con lo cual si oyes a una persona que tiene poder o aparece en la televisión que te dice que eso no sirve para nada, dices, bueno, si a mí eso no me va a pasar, con lo cual, y este me dice que no sirve de nada, ¿para qué me lo voy a hacer? Con lo cual están cometiendo un delito de salud pública, tanto la ministra como el secretario de Estado, una por cómo está utilizando esto de forma política y sectaria cuando tendría que mejorar la salud, y el otro por decir bobadas. Puede haber mujeres que se queden en su casa antes de hacerse una prueba y entonces sí que va a ser tarde para ellas el poder tener una solución.
Además de consejera de Sanidad, doña Fátima, usted también es especialista en radiodiagnóstico, que es una profesión que ahora no sé si podemos decir que está en auge, pero desde luego está en la picota informativa más que nunca. En la Comunidad de Madrid, ¿cómo trabajan estos trabajadores? ¿Cómo se suele hacer de primeras un cribado de mama en cualquier mujer de la comunidad autónoma? Empieza con esa llamada, tiene que hacer la prueba, se hace un seguimiento, ¿cómo funciona? Pues nosotros como radiólogos hacemos visible lo invisible, ¿no? Y sí que yo soy vocacional, elegí esta especialidad y desde luego creo profundamente en el valor que tiene en concreto. Además, yo cuando el señor Padilla decía tonterías en sus blogs, yo me dedicaba a la radiología y en concreto en el Hospital Clínico llevé durante un tiempo, fui radiólogo de mama y me dediqué al cribado, ¿no? Con lo cual tengo una sensibilidad especial porque veías a las mujeres que venían asintomáticas y venían nerviosas a hacerse esa prueba, con lo cual también tiene un componente emocional que debemos de cuidar. ¿Qué ocurre con estas mamografías? Pues ahora lo que hacemos es un llamamiento a la población diana, que vamos a aumentar, como sabéis, que está entre las pacientes que tienen 50 y 69 años. Durante los próximos 3 años aumentaremos esa cohorte para llegar a las pacientes entre 45 y 74 años, porque vivimos más y además, como hay que siempre medir, se ven que los tumores aparecen en edades más tempranas y que como vivimos más hay que seguir cribando hasta más tarde. Las mujeres que están sujetas, asintomáticas, que están sujetas al cribado, reciben una carta, pero también en sus consultas con su médico de familia o en la página o en la tarjeta sanitaria pueden citarse, si cumplen los criterios asintomático, estoy entre esta edad, para hacerse esa mamografía de cribado, de despistaje. Luego hay otra población, pues si tienes antecedentes familiares de cáncer materno, si eres BCR positivo, ¿no? Unos condicionantes genéticos que ya entran dentro de otro circuito de pacientes que necesitan un control especial por una detección de un factor de riesgo mayor, que también se les hace mamografía, solo que antes y a lo mejor con una periodicidad mayor, ¿no? Y desde luego eso lo hacen excelentes profesionales, están nuestros técnicos de rayos, que son los que adquieren las imágenes de mamografía, y luego radiólogos expertos que hacen la lectura y ven la clasificación de esas mamas y ven si hay que hacer más pruebas, si hay sospecha o no, y como digo, si hay una sospecha de malignidad en menos de 15 días, y en muchos de los casos en menos de una semana ya a la paciente no solo se le ha avisado, sino que se ha empezado a hacer más pruebas para ese tratamiento precoz. Hablamos sobre todo del cáncer de mama o de los cribados del cáncer de mama, pero en el caso de la Comunidad de Madrid es importante la prevención en otro tipo de cáncer, ¿no? Pues una línea estratégica, además, en los retos que tenemos en salud por el aumento de la población, que tenemos cada vez más años, gracias a Dios. Además, en Madrid somos la población de Europa con mayor esperanza de vida, ¿no? Llegamos a los 87 años y yo creo que vamos a sobrepasar a Japón, y eso significa los buenos indicadores sociosanitarios que tenemos. Pues lo que hay que hacer es hablar más de salud que de enfermedad y prevenir. Una de las cosas es la vacunación, ¿no? Con las grandes campañas de vacunación que tenemos, pero otra de las cosas que hacemos es detectar la enfermedad antes de que aparezca. Ahora hemos hablado de la mama, que como digo es un programa sólido que lleva muchos años funcionando y que está demostrado que salva vidas, pero también tenemos el colon, la sangre oculta en heces, que también salva vidas, o el cervix, que además en la Comunidad de Madrid no solo detectamos las lesiones en las mujeres, sino que vamos a detectar el virus, el tipo de virus del papiloma humano, que es el que causa en la mayor parte de los cánceres, no en todos, pues esta lesión que se va haciendo cada vez peor. Y junto con la vacunación que hacemos del papiloma humano a niñas y a niños, porque ambos pueden contagiarse y ambos son vectores, esperamos que en algún momento se erradique ese cáncer de cervix. Luego tenemos el de pulmón. Nosotros tenemos el proyecto piloto que se llama Cassandra. Además, en la Comunidad de Madrid fuimos los primeros en darlo a conocer en una rueda de prensa, porque el Ministerio dijo que no era coste efectivo. Pues como Padilla está diciendo que no es coste efectivo el cribado de mama, eso está escrito, está todavía colgado en la página del Ministerio, y eso es una barbaridad, porque aparte de ser una línea estratégica europea, yo como digo, tengo una vida pues, científica, asistencial, tengo grandes profesionales en muchas regiones que hemos estado trabajando pues, para hablar más de salud que de enfermedad, y en la Lance and Vision Alliance hay muchos profesionales que han traído aquí poniendo de acuerdo a muchas sociedades científicas para hacer ese proyecto piloto que ya está establecido en otros países de Europa. Y voy a dar solo un dato. En Londres presentaron los resultados porque ya tienen ese proyecto,
y el 75% de los cánceres detectados de pulmón estaban en estadios iniciales, en estadio 1. Eso significa que en una pequeña incisión te quitan el nódulo y no tienes que hacer más y estás curado. En España, desgraciadamente, a día de hoy, el 15% de los diagnósticos están en estadios iniciales, con lo cual, si implantáramos un programa de cribado a nivel nacional, que es algo que he pedido al Ministerio y como ejemplo lo estamos impulsando en la Comunidad de Madrid, no solo salvaríamos vidas, sino que evitaríamos dolor de tratamientos cruentos, no solo para el paciente, para la familia, y además, si nos ponemos a monetizar, tendríamos más pacientes productivos en nuestro tejido empresarial y más gente sana. Y eso no lo hacen, y porque no lo apoya el Ministerio ya hay 3 comunidades autónomas que se han caído de ese proyecto piloto y eso no lo podemos consentir. Y ya por terminar, lo más preciado y frágil que tenemos, que son nuestros niños. El cribado neonatal en la Comunidad de Madrid es uno de los más potentes porque todo lo que detectamos tenemos tratamiento para ello y sabemos lo que ocurre, y también estamos cribando cardiopatías congénitas en los primeros días. Vimos lo del niño burbuja, ¿no? Con una inmunodeficiencia compleja que no te enteras hasta que el niño empieza a coger infecciones. Y estamos en las enfermedades raras con 300 enfermedades genéticas que vamos a detectar, con lo cual este es el ejemplo y esto es en lo que hay que trabajar. Efectivamente, además para ahorrar sufrimiento a las familias, a los pacientes y también coste económico, ¿no? Sí, Entiendo, porque sí, para que todo pueda cuadrar, incluso en una consejería como la Sanidad de la Comunidad de Madrid, sí. Tenemos que trabajar por la prevención, ¿no? Absolutamente. O por cogerlo en el primer estado, sería lo suyo. Por fijarnos un poco en la parte política, porque al final todo esto es un ruido que se está haciendo y que lo estamos viendo en los medios de comunicación y que viene por parte, sobre todo del Ministerio. Sí. Mónica García les ha requerido a todas las comunidades autónomas los datos de sus cribados, ¿no? Ha avisado incluso a las del Partido Popular que o los entregan o va a emprender acciones legales. No sé si en la Comunidad de Madrid tienen miedo a esa represalia judicial y me gustaría preguntar también si van a entregar esos datos. Pues obviamente no tenemos miedo porque hacemos bien nuestro trabajo, los datos existen porque no se puede gestionar si no se mide y precisamente en los cribados lo que hacemos es medir para además analizar cómo tenemos que aumentar grupos etarios y qué cosas tenemos que hacer. Y el problema que tiene la ministra es que se le da muy bien la demagogia y las bombas de humo porque la que tiene que definir los indicadores es ella. Me explico. Hay una ponencia de cribados en el Ministerio, que eso tampoco lo explica la población, en donde hay representación de todas las comunidades autónomas con técnicos que se dedican precisamente a evaluar los cribados poblacionales que deberían de ser homogéneos en todas las comunidades autónomas y no lo son. Y ese es un trabajo de la ministra que no está haciendo para que vivas donde vivas tengas las mismas opciones de diagnóstico precoz. Y hay que definir unos indicadores, porque el dato es válido cuando todos medimos lo mismo y lo medimos en las mismas unidades. Yo no puedo estar dando datos en gramos y otros en mililitros, por así decirlo. Y también hay que definir lo que se mide, si tiene o no importancia. Por ejemplo, el grupo diana de población, ¿de dónde lo voy a sacar? De las tarjetas sanitarias, del padrón, meto desplazados, no meto desplazados, es decir, todavía esos indicadores no están definidos técnicamente, los que tienen que ser comunes, y es en lo que están trabajando, con lo cual no sé. Y además me parece que este secretario de Estado, que le encanta enredar, hacer tweets y hacer blogs, cogió un borrador de la ponencia de cribados, que fue lo que nos pegó en la carta que nos mandó pidiendo indicadores, que era una lista como de 50 indicadores que no sabe probablemente ni lo que significan y que es en lo que estaban trabajando los técnicos, que por cierto están un poquito enfadados. Con lo cual primero definamos lo que hay que medir, porque yo le puedo volcar datos, pero los míos, y como yo los estoy midiendo, que yo me comparo conmigo misma, pero lo que hay que hacer es que todos nos podamos comparar con todos. Y segundo punto, hay que tener un sistema donde tú vuelques los datos de forma segura y además que sea comparable y que se pueda hacer una gestión de esos datos. Y esa herramienta no la ha desarrollado. Ella dice de forma demagoga que en el tiempo de la tecnología. Mire, yo por WhatsApp no estoy acostumbrada a mandar las cosas como hacen ellos, ni les voy a mandar una tabla de palotes que luego las interpretan de aquella manera y mal interpretan, con lo cual esa es la realidad. Ninguna comunidad autónoma se está negando a dar datos
porque los datos son con los que trabajamos, pero también lo que le decimos es que es una ministra que utiliza los datos no para mejorar la sanidad, sino para tirárnoslo a la cara a los demás. Y a lo mejor lo que tendría que plantearse es, en vez de estar enredando con estas cosas, dedicarse a Ceuta y Melilla o a otra serie de autonomías que tienen grandes problemas y en las que no se fija, porque a lo mejor no están gobernadas por el PP. Pero Ceuta y Melilla son suyos, y el cribado de mama en Melilla ha estado desde febrero de 2023 hasta enero de 2025 sin hacer cribados de mama, y tenemos ejemplos de otras comunidades, pero nosotros no estamos para tirarnos los trastos a la cabeza, sino para poner soluciones y que la gente no se asuste ni se alarme, que es lo que se está consiguiendo con esto. Al final, es verdad, yo creo que para que todos lo entendamos, aun sin saber exactamente cuáles son los datos o cuál es el criterio que va a pedir, os están pidiendo desde el Ministerio de las comunidades autónomas, o sea, ¿qué tipo de datos os están reclamando? O sea, no sé si se trata de sacar una estadística general por comunidades autónomas, o sea, quieren comprobar que realmente está funcionando el seguimiento de prevención de cáncer, o sea, ¿qué es lo que querrán sacar? ¿Eso os lo han explicado? Pues no, ese es el problema, porque en eso es en lo que están trabajando en la ponencia de cribados para definir qué indicadores se miden, cómo se miden, para poder compartirlos y sacar conclusiones. Y entonces lo que nos han pasado es una ristra de un montón de indicadores que, como digo, no sé ni siquiera si saben para lo que sirven, de tasas de mortalidad sobre población diana, sobre tumor, a ver, eso hay que definirlo y hay que ver si es por tipos de tumor, si es un in situ, si es un grado 1, grado 2, que pongamos los datos brutos, los datos corregidos por... Entonces todo eso es lo que los técnicos, que para eso son expertos, nos tienen que decir, y a lo mejor no por medir mucho lo haces mejor, tenemos que medir lo que hay que medir y compararnos nosotros con nosotros mismos y con el resto de comunidades autónomas, y entonces tomar decisiones, pero en un ambiente de lealtad institucional y no para tirarnos los datos a la cabeza, ¿no? Pero si nos quiere demandar, bueno, es que son titulares, saca titulares, pero yo estoy muy tranquila. Otra duda que yo creo que es una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Hasta ahora os han pedido esos datos a las comunidades autónomas o ha sido a raíz de Andalucía? No, porque aparte nosotros tenemos en la Comunidad de Madrid, es que no es que tengamos el portal de transparencia y publiquemos los datos, es que nos desnudamos mes a mes, porque somos la única comunidad que publica las listas de espera mensualmente, quirúrgicas, diagnósticas y de consultas, y así con todo. Y esos datos pueden tener acceso a ellos, y además nuestros técnicos trabajan con esos datos cuando se ponen a ver, vacunamos del virus respiratorio sincitial a los mayores, a los pequeños, son con esos datos con los que se trabaja, y además importantes porque dependiendo de la comunidad autónoma hay una idiosincrasia distinta, hay poblaciones más envejecidas, menos envejecidas, con lo cual esos datos se comparten en el Ministerio. Lo que la ministra no tiene es un repositorio que no ha hecho y que lo único que le interesa es pues hacer ruido para tirarnos los datos a la cabeza, pero como digo, es que esos datos trabajan día a día en esto y en todas las demás comisiones técnicas y ponencias que tenemos en el Ministerio como casa madre de la salud, que es lo que debería de ser, y no desde luego como una trinchera en la que todo el mundo está escondiéndose con miedo a que le hagan daño. Y es que es muy triste lo que se está haciendo con la salud y politizando tanto y poniendo en la calle a mujeres o a hombres, me da igual, porque al final nadie gana nada. Lo que tenemos es que trabajar para una mejora continua. Si hay algo que se puede mejorar, mejorémoslo entre todos, no cometamos los errores que se han hecho en el pasado y aprendamos de nuestros mayores, y desde luego trabajemos para que nuestro sistema sanitario goce de buena salud y no que ahora parece que estamos con respiración asistida y con un mandil de plomo para defendernos del Ministerio. Es que así no se puede trabajar. ¿Hasta cuándo cree que va a durar la polémica de los cribados? Pues hasta que salga otra noticia bomba o tengan que tapar otra noticia de corrupción del Gobierno. O sea, yo creo que hasta que esta ministra esté fuera del Consejo Interterritorial, porque ella dice que nosotros nos salimos, no, es que ella nunca ha estado dentro del Consejo Interterritorial y nunca ha estado gobernando en el Ministerio, ha estado haciendo oposición. Pues hasta que ella siga ahí, sacará distintas cosas que se le ocurran para que la gente se ocupe en su sillón de tener miedo encima respecto a la salud, y mientras tanto ella no gestionar lo que tiene que gestionar, y además pedir dinero para esta sanidad
que necesita más inversión por parte del Gobierno, con unos presupuestos prorrogados. Para implantar los cribados se necesita dinero y ese es un gran problema por lo que no quiere implantar el del cáncer de pulmón, por ejemplo, no quiere aumentar nuestros residentes en rayos, por ejemplo. Ahora tengo una reunión con todos los jefes de rayos para ver cómo podemos hacer frente a estos retos que tenemos en el futuro. Esto es gestionar, no lo que hace ella, pero la ofreces más residentes, te dice que no la ofreces porque el Ministerio de Sanidad ha recibido el 50% de partida presupuestaria respecto al año anterior, porque eso es lo que le importa a nuestro presidente de la Sanidad y a la ministra, que la ha puesto, pues eso, como un ariete, yo creo que además contra la Comunidad de Madrid. Pero como en la Comunidad de Madrid hacemos el trabajo que hay que hacer y tenemos unos equipos magníficos, como me has preguntado antes, nunca vamos a tener miedo y nosotros sí que vamos a ser ejemplo y vamos a ayudar para que toda la sanidad mejore. Pues doña Fátima Matute, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias y gracias por salvar vidas y que por que la gente confíe en que los cribados son seguros y hay que hacérselos.